Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy es otro día más. Gracias a todas las personas que se han unido en las últimas horas. Hemos recuperado el ritmo de trabajo de las semanas anteriores. Claro, me pueden buscar en rumble.com/Alberto Vargas. Ese es mi canal en esa plataforma alternativa de video, para que estos cabrones de YouTube no vuelvan a dejarnos como varios días sin nosotros poder saber el uno del otro. Porque la vez pasada parece que alguien se puso muy creativo y vino a zarar la pista con este tema. Así que hoy tengo... déjame ver. Estoy viendo aquí. Ok. Hoy tengo... voy a hablar de varios temas. Varios de los temas que voy a hablar en el día de hoy tienen que ver... Bueno, uno solo, pero tiene que ver con varias cosas. Antes quiero comentar de que ayer hablaba sobre lo anunciado por el presidente de la República, el tema de me iba a decir el nombre, de AZ, y aquello que anunció el presidente, que iban a ir a un arbitraje. Hoy la prensa, que recogió la declaración del presidente, que muchas veces, digo yo, habla para satisfacer los aplausos o para adelantarse a lo que viene. Bueno, pues el contrato aprobado por el Congreso libera a la empresa de responsabilidades. En él dice específicamente la cláusula que no le permitiría al gobierno reclamar lo que dice, que no va a querer que le hagan la entrega hasta que no la necesiten. En la cláusula que lo establece es la 14, sobre limitaciones de responsabilidad por reclamaciones de indemnización de terceros y exención de garantías. En la 14.1 estipula de manera clara que el país renuncia al derecho de reclamarle a la compañía por retraso en la entrega u otras cuestiones sobre el producto, y que nosotros como país renunciamos y libera a la empresa de reclamación en contra de esta que surja o que tenga relación con retrasos a la entrega del producto conforme con el contrato. Pero no solo se queda allí, ya que también remueve de responsabilidad a la compañía en caso de que el producto no funcione o sea seguro, o si se presentan situaciones problemáticas con el transporte, almacenamiento o técnica apropiada de aplicación del producto. Otro asunto que establece el contrato firmado por el gobierno y certificado por el Congreso es el pago total a desembolsar de $40 millones por todo el producto contratado. También establece que el precio del producto por unidad estará exento de impuestos indirectos, igual que los $40 millones. O sea, eso lo firmó el gobierno. Y el presidente, pues, le vendió a la opinión pública y a mucha gente que ellos van a pelear eso en un arbitraje y que no van a aceptar. Ayer yo lo decía, que me parecía extraño que el presidente dijera eso, porque el gobierno, pues, fue el que firmó con esa empresa. Y al parecer se les olvidó lo que firmaron, y que en su momento se habló de ese contrato y se habló de si ese producto funcionaba o no, y el gobierno firmó. O sea, ellos hicieron su acuerdo con esta compañía, y ahora parece ser que al retrasarse demasiado la entrega, ahora no hay forma de que el gobierno, pues, pueda limpiar la cara de todo esto que se le advirtió. Como se viene advirtiendo desde hace tiempo, el asunto del trabajo doméstico en la República Dominicana
desde hace bastante tiempo. Hace 11 años, el gobierno dominicano, en el 2011, fue de los que firmó un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben, ya ustedes se pueden imaginar a quién está vinculado, que a la ONU. La OIT, para darle una serie de garantías, coberturas de ley, derechos, todos los privilegios que establece la ley a las trabajadoras domésticas, similar como pasa con trabajadores de otras áreas. Desconozco en este tema, un tema complicado, porque no conozco todo el entramado que tiene el Código del Trabajo en República Dominicana. Conozco las cosas más elementales que tienen que ver pura y simplemente con mi trabajo, pero este es un área bastante interesante para los especialistas en derecho laboral. Pero es en el año 2011 cuando se firma este acuerdo, y ayer en la tarde el Ministerio de Trabajo dio a conocer que ellos, a través de una resolución, formalizará a empleados domésticos con horario laboral, vacaciones, seguridad social y todos los beneficios que establece el Código de Trabajo. Dice que el Ministerio de Trabajo someterá a consulta pública un borrador de resolución que busca establecer una jornada de trabajo para las trabajadoras domésticas, periodo de vacaciones, el pago de preaviso y su inclusión en la seguridad social. Así lo anunció el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, mediante una nota de prensa en la que indicó que el borrador de la resolución, que hasta esta hora no se ha publicado, hasta ayer en la tarde, estará disponible para observaciones durante 25 días. De acuerdo a lo descrito en la nota de prensa, el borrador de la resolución establece que la jornada de trabajo doméstico no podrá ser mayor a 8 horas diarias, no podrá ser mayor de 8 horas diarias ni mayor de 44 horas semanales, teniendo entre jornadas y jornada un descanso obligatorio de no menos de 9 horas. En cuanto al salario, este no podrá ser inferior al salario mínimo que para este sector dicte el Comité Nacional de Salarios, y además será aplicable los artículos 177, 191 del Código de Trabajo en relación a las vacaciones. Lo que significa que según la escala establecida en estos artículos, a mayor cantidad de años de relación laboral, mayor cantidad de derechos de vacaciones tendrán los trabajadores, dice el Ministerio. El artículo 177 del Código de Trabajo establece que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de 14 días laborables con disfrute de salario conforme a la escala siguiente. Después de un año continuo, no menor a un año ni mayor de 5, 14 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo, no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. La resolución que el Ministerio de Trabajo someterá a consulta pública también indica que el empleador debe garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones de trabajo y vidas decentes, bajo el marco del respeto de su privacidad e integridad. Por esto merecen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. En materia de prestaciones, el borrador de resolución establece que los trabajadores domésticos tienen derecho al pago de preaviso, al cual se accederá según las reglas establecidas en el Código de Trabajo, igual que a los demás tipos de trabajadores. La resolución dispone además que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá mecanismos para que los trabajadores domésticos puedan estar inscritos en la Seguridad Social. Según datos del Banco Central en su encuesta nacional continua de fuerza de trabajo para diciembre de 2021, la cantidad de mujeres en el trabajo doméstico ascendían a 239.022, mientras que los hombres eran 20.216, para un total de 239.000, bueno, que será 250.000 y pico de trabajadores en un sector ocupado mayormente por el sexo femenino. Dice también el ministerio que ellos han trabajado desde hace meses en esta disposición para que el sector doméstico, compuesto en su mayoría por mujeres, pueda contar
con la garantía de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en consonancia al mandato del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y es este convenio el que obliga, o el que empuja, o el que lleva a que se haga este reconocimiento. No es un capricho del gobierno. Ya hace unos años, el gobierno de Danilo Medina hizo pública eso mismo, un borrador de resolución para cumplir con este convenio que se ha hecho, se ha firmado en el año 2011. Brasil es uno de los primeros países que firmó este convenio, que adecuó su legislación a lo que este convenio establece, un articulado de 27 artículos, un convenio bastante extenso que tiene de todo, una cosa inimaginable, y que, siendo realistas y objetivos, queda muy alejado de realidades laborales como en países como en la República Dominicana. Pero el preámbulo del convenio dice lo siguiente: que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 2011 en su 100ª reunión, dice que, consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Ya están oyendo, justicia social, globalización equitativa. Ya ven por dónde vamos, ¿verdad? Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad del ciudadano de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a la transferencia de ingreso en cada país y entre países. Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible, y que los que realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte, y están entendiendo, ¿verdad?, o forman parte de comunidades desfavorecidas y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. Considerando también que en los países en desarrollo, donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal, los trabajadores domésticos constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores más marginados. En República Dominicana sería más o menos un 10, un 11%, por lo que acabo de ver. Recordando que los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a menos que se disponga otra cosa. Observando la especial pertinencia que tienen para los trabajadores domésticos el convenio sobre los trabajadores migrantes, revisado en 1949, en el numeral 97, el convenio sobre los trabajadores migrantes, disposición elemental de 1975, numeral 143, el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, numeral 156, el convenio sobre las agencias de empleos privadas de 1997, numeral 181, y la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006, 198, así como el marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales, principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos del 2006. Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas de ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que puedan ejercer plenamente sus derechos. Recordando
otros instrumentos internacionales pertinentes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, el Convenio sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Convenio de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en particular protocolos para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como su protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra y mar, aire y el Convenio sobre los Derechos del Niño y el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares. Después de haber decidido adoptar diversas disposiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto de orden para el día de la reunión, y después de haber recibido dichas proposiciones, revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 16 de junio de 2011 el presente convenio, que podría ser citado como Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos 2011. Hace una serie de definiciones del artículo 1, define lo que es trabajador doméstico en el artículo 2, que aplica para los trabajadores domésticos en el artículo 3, que todo país miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos en conformidad con las disposiciones del presente convenio. En el artículo 4, la fijación de una edad mínima para el trabajo. En el artículo 5, que los miembros deberán adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de protección efectiva de toda forma de abuso. En el artículo 6, que adoptar medidas de asegurar a los trabajadores domésticos como los demás trabajadores en general el disfrute de condiciones de empleo equitativas y en condiciones de trabajo decente. El 7, para asegurar que los trabajadores domésticos tengan garantizado condiciones de empleo en forma adecuada. También disponer a los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país, prestar servicios domésticos en otro país, reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo. En el 9, medidas para asegurar que los trabajadores domésticos puedan alcanzar libremente con el empleador un acuerdo sobre si residirán o no en el hogar donde trabajan, que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en el hogar o acompañar a miembros del hogar durante los periodos de descanso diarios, que tengan derecho a conservar documentos de viaje e identidad. O en el 10, deberán adoptar medidas para asegurar la igualdad del trato entre los trabajadores, etc. Hay muchas, son 27 artículos, es bastante extenso, y el país firmó este acuerdo y ya esto se discutió en el pasado y se sigue discutiendo. Pero a veces un grupo de burócratas con un ideario muy encomiable, tal vez lo que buscan perseguir, y tratando posiblemente de eliminar maltratos, explotación, etc., olvidan que el mundo no es homogéneo, el mundo es muy heterogéneo, es muy diferente en cada lugar. Y hay realidades que se deciden en una oficina en Ginebra, con buenos hoteles pagos para que se implementen en los países y buscar supuestamente beneficiar a un grupo de individuos que están posiblemente también en una situación de explotación. En el caso de República Dominicana, les trabajadores domésticos, pues han ido mejorando las condiciones de trabajo desde hace décadas en las que se encontraban versus en las que están hoy. Si se establecen todas estas reglas, me imagino que también quienes van a emplear pueden establecer condiciones mínimas para emplear a alguien en su casa para realizar trabajo doméstico. O si se establece que, digamos, en el caso de la República Dominicana, tú tengas que pagar cesantía, preaviso, whatever, todo lo que establezca la ley, pues en un hogar, en una casa donde trabajan papá y mamá y hay una gente que hace el trabajo doméstico, ¿cómo se calcula esto? Si van a tener la cobertura de todas las garantías que establece el código, pues me imagino que vendrán más adelante otro tipo de garantías y cómo se va a calcular esto. República Dominicana posiblemente termine pasando lo que ha pasado en otros países, que la mayoría de personas ha decidido entonces
disponer, no tener trabajadoras domésticas en su casa, y lo que han surgido son agencias que se dedican a limpiar casas a 1 o 2 veces a la semana, agencias que dan este servicio, agencias que contratan y entonces tú le contratas a la agencia y la agencia te envía a alguien para que haga determinado trabajo, o como sucedió en Brasil, donde la inmensa mayoría de las trabajadoras domésticas, luego de que en el 2003 entró en vigencia esta ley, la modificación a la ley en Brasil, poniéndose acorde con este acuerdo firmado con la OIT, pues la inmensa mayoría de las trabajadoras domésticas quedó desempleadas. Yo no sé si es oportuno, si este es el momento para tomar o forzar con esta decisión. Este gobierno se ha abierto muchos frentes y pareciera, en mi opinión, que hay una actitud muy decidida de parte del gobierno de Luis Abinader de tenerlos en una confrontación constante con un montón de temas. Comenzando desde las 3 causales, pasando por una reforma constitucional, entrando al tema de si nosotros somos africanos, somos una mezcla de mierda de caballo con dulce de leche, no sé, no sabemos, no sé, la agenda forzada de la maricocracia y la mafia del alfabeto, y ahora entrar a la confrontación entre las trabajadoras domésticas y sus empleadores. Creo que este gobierno siente una gran necesidad, o tal vez dentro del gobierno hay agentes que tienen la necesidad de presionar, de meterle un cohete en el culo al gobierno para que acuerdos que tienen 11 años, que se firmaron, compromisos como esta que es la C-189, el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos del 2011, pues se empiecen a discutir ahora, sumado a la crisis que ha generado las decisiones tomadas producto de la pandemia y toda la inflación que se está produciendo consecuencia del conflicto que se está dando en Europa. Pues el gobierno ha pensado que es oportuno, pues este es el momento para seguir metiéndole presión al globo. De seguir este rumbo, yo creo que antes de que llegue a la mitad del gobierno, no va a tener la más mínima posibilidad de poderle hablar a parte importante de la República Dominicana, de temas que le puedan interesar y que puedan al elector permitirle albergar en su mente la probabilidad de favorecer nuevamente con su voto a quienes hoy nos gobiernan, que parece que están más interesados en tenernos en una constante confrontación que en enfrentar los problemas que ahora son prioritarios. Ciertamente esto no lo es. Aunque el tema que toque es sensible, hablamos de 27 artículos y todo lo que está ahí es discutible, y el gobierno dominicano firmó. Cuando Leonel Fernández gobernaba, fueron y se sentaron sus nalgas en la OIT, una comisión, fue y sin discutirlo con nadie, este grupo de pendejos se adhirió a este convenio. Y hoy la República Dominicana tiene el compromiso de en parte, hacer cumplir los 27 artículos que son bastante de los salarios, derecho a un entorno de trabajo saludable, todo miembro teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, o el artículo 15, que protege de las prácticas abusivas, el artículo 16, que todo país miembro deberá adoptar legislaciones y las prácticas nacionales a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sean en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a tribunales, que ya existen en República Dominicana, que todo miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de las legislaciones que se establezcan, o el artículo 8, que los miembros en consulta con la OIT o la organización más representativa de los empleadores y los trabajadores deberán poner en práctica las disposiciones de ese convenio, o el convenio no afectará a las disposiciones
más favorables que sean aplicables a los trabajadores domésticos en virtud de los convenios internacionales y la ratificación de esto. También el convenio obliga únicamente a aquellos miembros de la OIT cuyas ratificaciones hayan registrado el director general de la Oficina Internacional del Trabajo, o el artículo 22, que los miembros que hayan ratificado el presente convenio podrán denunciarlo a la expiración del periodo de 10 años. Ese artículo está interesante. O el artículo 23, que habla sobre otro tema, o ya el articulado ya habla más de la gestión, también el derecho a asociarse y todo este asunto. Básicamente yo entiendo que el gobierno lo que tiene es que establecer cuáles son sus prioridades y hablar de manera sosegada y discutir esto de manera sosegada, porque este convenio ha estado, cada vez que se saca de repente para ver cuál es la reacción, qué va a pasar, y después lo engavetan, como pasó en el gobierno de Danilo Medina. Vamos a ver a dónde llega este asunto, vamos a ver cómo termina toda esta mierda. Vamos a ver si finalmente esto se aprueba. Yo creo que las condiciones no están dadas, que la realidad dominicana no permite que se cumplan a cabalidad los 27 artículos que este convenio establece, y muchos de los artículos que están ahí ya están protegidos por el actual Código del Trabajo en República Dominicana. Lo que hay es que discutir es de todo eso que es posible y qué tan conveniente es en este momento de crisis, no solamente consecuencia de la pandemia, sino de la otra crisis que se está generando, es imponer esta mierda para mandar a decenas de miles de mujeres y hombres para la calle sin trabajo y sin la oportunidad de poder conseguir otro. Yo creo que este gobierno tiene que definir sus prioridades. Y lo digo sin miedo a que vayan a malinterpretarme. El trabajo de las fregonas de la casa y las condiciones en las que están hoy no son una prioridad discutirlo ni resolverlo. Eso se puede discutir con calma, al paso, e ir haciendo las transformaciones de manera gradual para que esto afecte lo menos posible a las domésticas, las chachas, ¡ay, Esperancita!, de cada una de las casas de quienes los contratan. A mí particularmente eso no me preocupa, porque yo ni soy doméstica ni tengo una contratada. Nos vemos en un próximo video.